que creo que nos hace bien a todos discutir casos científicos y compartir experiencias y sabiduría. Así que, bueno, te paso la palabra, Fede, y adelante. Bueno, muchas gracias. Seguimos con estos ateneos interhospitalarios de la Sociedad de Infectología. Les agradecemos mucho la participación, muy buena la convocatoria de hoy también. Incluso hoy tenemos audiencia internacional, está la doctora Juli Carvalho desde Francia, está viendo. También participante del curso también, una infectóloga amiga. Bueno, vamos a dar paso al caso del día de hoy. Agradecemos mucho la participación y la colaboración del hospital privado, que va a ser quien resuelva el caso clínico que el Sanatorio Allende le ha brindado. No sé quién será el representante del hospital, quien va a estar dando la discusión. Hola Fede, buenas noches. Isabel Garzón te habla. Buenas noches a todos. Va a ser el doctor Rafael de Hacha que va a presentar el caso. Perfecto, gracias. Gracias Isabel. Muy contentos de tenerlos a todos. Veo que está todo el servicio, así que muchas gracias por participar. Vamos a ver. El doctor. Estará ahí para compartirnos la pantalla. A ver, no sé si podrá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí se ve tu pantalla, así que todo tuyo para comenzar. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Rafael de Hacha del Hospital Privado, residente del tercer año de Infectología. Vamos a empezar con el caso que se nos brindó por parte del Sanatorio Allende. Tenemos una presentación del caso. Bueno, inicia con una paciente de sexo femenino de 47 años, oriunda de La Rioja. Como primer dato, nos presentan que en 2017 se le hace el diagnóstico de artritis reumatoidea e inicia inmunosupresión por la enfermedad con corticoides, con leflunomida y con metotrexato, con actividad parcialmente controlada. No tenemos datos de qué pasa con ella del 2017 al 2018 y 2019. A comienzos del 2019, la paciente es internada en su ciudad de origen por un cuadro pulmonar que fue interpretado y tratado como una neumonía. A la par, en esta internación relata que tiene la aparición de una lesión dérmica, que es descrita como una piodermitis axilar. Realiza tratamiento antibiótico endovenoso con ceftazidima y vancomicina. Al alta continúa con tratamiento oral con Bactrim. A los 10 días del alta empieza a presentar un síndrome febril no especificado, pérdida de peso de aproximadamente 3 kilos sin una causa aparente. Consulta con el servicio de neumonología y reumatología, quienes evidencian que el foco era pulmonar, realizan una tomografía en la que ven que hay persistencia en la imagen consolidativa pulmonar, le realizan tratamiento empírico con amoxiclap sin mejoría, deciden hacer un VAL, un cultivo de esputo, todos sin rescates microbiológicos, pero con una celularidad positiva, con linfocitos, histiocitos y células gigantes multinucleadas, sin datos de malignidad. En ese momento, el 2019, no nos relatan cambios en la hermenéutica de manejo según una posibilidad de infección, pero tiene progresión de la enfermedad, a pesar de tener tratamiento con corticoides, y reemplazan el inmunosupresor inicial por otro que es el tocilizumab. Posteriormente describen leve mejoría de la sintomatología hasta que en agosto debuta con dolor lumbar, persistencia de la fiebre, modifican a un fármaco modificante de la artritis, que es la sulfasalacina, con leve mejoría clínica, hasta que en septiembre persiste con el cuadro de fiebre, aumenta el dolor lumbar, le hacen una resonancia en la que se evidencia compromiso a nivel L2-L3, la cual no genera una biopsia ósea sin un resultado concluyente, y finalmente en octubre nos relatan la aparición de un absceso del psoas.
Entonces, con estos relatos del cuadro, como antecedentes positivos para englobar todo, tenemos una paciente inmunosuprimida por su artritis, que empleó 2 inmunosupresores importantes, un anti-CD20, que era el certolizumab inicialmente, y posteriormente un anti-interleuquina 6, el tofasitumab. Presenta una imagen consolidativa pulmonar a lo largo de la evolución del 2019, con un patrón que, por la imagen que vimos, que se nos presentó el caso, tiene un patrón nodular centrolobulillar, con una consolidación en el lóbulo medio, y unas áreas de vidrio esmerilado periféricas tenues. Esto solo en el lado derecho. Una lesión cutánea que fue descrita como una piodermitis, sin dar más explicación acerca de la lesión. Persiste con el síndrome febril a lo largo del trayecto evolutivo del cuadro, junto con la pérdida de peso. Bueno, el ataque persiste la consolidación. Se realiza el VAL y la biopsia transbronquial, que como ya mencioné, presenta datos de histocitos, células gigantes y un infiltrado linfocitario, compatible con un proceso granulomatoso. Una espondilodicitis con compromiso de L2, L3, con compromiso del disco, que evoluciona tras una biopsia ósea al desarrollo de un absceso del psoas. Con todo esto, abarcamos como un diagnóstico sindrómico en una paciente inmunosuprimida, un síndrome consolidativo pulmonar, que por la citología podríamos decir que es granulomatoso, y la posterior aparición de una espondilodicitis y un absceso del psoas. Dentro del rango de posibles diagnósticos con esta etiología sindrómica, manejamos enfermedades infecciosas, que son las que nos conciernen, dentro de las que vamos a tener posibilidad de una tuberculosis, una histoplasmosis diseminada, una micobacteriosis atípica, posiblemente una endocardiosis, cocci y paracoccidoidomicosis, como algunas micosis endémicas, y una sospecha de endocarditis, tomando en cuenta el antecedente de la internación y factores de riesgo, así como una bacteremia con impactos a distancia. Dentro de las no granulomatosas infecciosas que pueden presentarse por las imágenes y la evolución, más el antecedente de la inmunosupresión y la artritis, pensamos en histocitosis de células de Langerhans, una posible sarcoidosis, y como otro diferencial, la maligno por las lesiones pulmonares y los compromisos distales, un cáncer de pulmón con metástasis. Para los datos de los diagnósticos que planteamos, en lo que corresponde a tuberculosis, dentro de los datos positivos, estamos ante una paciente inmunosuprimida con varios esquemas de tratamiento inmunosupresor profundo, con compromiso de la línea celular particularmente, que presenta un cuadro de pérdida de peso, una neumonía que no tuvo resolución, con múltiples infiltrados a lo largo de esquemas de tratamiento antibiótico, fiebre recurrente, un compromiso óseo vertebral que podría ser como una diseminación del cuadro inicial, junto con un absceso del psoas que fue progresando a lo largo del tiempo. Como datos negativos, se nos presenta al comienzo que la paciente tiene una PPD negativa. Sin embargo, esta es del 2017, no sabemos la evolución de la misma. En las muestras referidas de esputo, VAL, la biopsia transbronquial, no existe o no se relata datos de un cultivo o una tinción de Stiel-Nielsen positiva. Y en una parte de los estudios nos relatan que tiene una relación de CD4 y CD8 normal, que va un poco en contra de la posibilidad de tuberculosis. Sí desconocemos, por el relato, que la paciente presente sintomatología respiratoria como tal. No sabemos si tiene antecedentes heredofamiliares o de contactos con pacientes, sin embargo está en un territorio endémico de tuberculosis. Lo mismo puede aplicarse para la posibilidad de una micobacteriosis atípica. Una paciente inmunosuprimida tiene la clínica similar a la de la tuberculosis, pero lo negativo es también lo mismo, similar a la tuberculosis. En cuanto al diagnóstico de histoplasmosis diseminada que podemos plantear, tiene datos positivos similares a los de la tuberculosis, porque ambas van a presentarse de una manera particularmente similar. Una paciente inmunosuprimida con un cuadro inespecífico, con fiebre, pérdida de peso, la neumonía es de lenta resolución, tiene un compromiso óseo vertebral que podría ser implicado como una diseminación de la histoplasmosis, a pesar de que no es la forma más frecuente. Tiene una lesión cutánea, que se nos describió como una piodermitis, que puede ser una lesión inicial de la histoplasmosis diseminada o una lesión por diseminación, y la citología del VAL y de la biopsia transbronquial tiene datos compatibles con un proceso granulomatoso que puede estar a favor de la histoplasmosis. Como negativo, no tenemos cultivos que nos respalden esta posibilidad, y en los materiales de biopsia y citología no se evidencian elementos fúngicos compatibles con un histoplasma, que a veces son más orientadores del diagnóstico. Para otro diferencial, que es la nocardiosis que planteamos, lo mismo, una paciente inmunosuprimida con una neumonía de lenta resolución, tuvo una lesión cutánea que puede ser un nódulo o una lesión de la nocardia, tiene cultivos negativos, y durante la evolución tiene periodos de relapso sintomatológico, a veces relacionados con algunos de los antibióticos. Con el Bactrim parece haber tenido algo de relapso.
Lo mismo con el fármaco modificador de la enfermedad de la artritis reumatoidea, que puede un poco darnos indicación de una endocardiosis. Bueno, como otro diagnóstico que hemos planteado, una posibilidad de una endocarditis infecciosa que fue silente tras el cuadro de la internación, tuvo un evento de una vía central, estuvo con tratamiento antibiótico prolongado, no se nos relata un rescate microbiológico, como que todos los cultivos daban negativos, eso nos da en contra, y otro dato positivo es la posibilidad de que las lesiones de la columna sean secundarias a una bacteriemia que no fue detectada o no la tenemos como dato. Dentro de las micosis que planteamos como diagnóstico, tenemos la coccidioidomicosis, que como dato positivo, a diferente de las anteriores, tiene de relevancia una epidemiología positiva, viene de La Rioja, que es un lugar donde hay posibilidad de cocci, está inmunosuprimida, tuvo una lesión cutánea que puede haber sido parte del cuadro de una coccidioidomicosis diseminada. Lo mismo de los positivos de pérdida de peso, la sintomatología, los infiltrados que se presentan en las otras formas granulomatosas, en la tuberculosis, en la anocardiosis. Tiene una histopatología compatible con una lesión granulomatosa, así que también nos da para eso, pero negativo tiene cultivos negativos y se nos presentan estudios de serología negativos. Para la paracoccidioido, que es la otra micosis que estábamos sospechando, tiene similares datos positivos que para la coccidioido, es una paciente inmunosuprimida, tuvo una lesión cutánea que puede ser compatible con la lesión, el cuadro de fiebre, la pérdida de peso y la neumonía de lenta resolución. Sin embargo, en este caso, la paracoccidioido, por epidemiología es negativa, va más de una parte tropical que de la parte de La Rioja, donde viene la paciente. No tenemos datos de que haya tenido permanencia en un sitio más endémico de esta enfermedad. Los cultivos también son negativos y el estudio serológico también es negativo. Dentro de las patologías no infecciosas, que también generan lesiones granulomatosas pulmonares y pueden ocasionar lesiones a distancia, tenemos la histiocytosis de Langerhans, de células de Langerhans, que es una neumonía de lenta resolución. La citología del VALF fue compatible, tiene lesiones que van a progresar, formarán granulomas, hay posibilidad de compromiso óseo-vertebral, pero como dato negativo, esta paciente estuvo en tratamiento con esteroides y modificadores de la respuesta inmune que no mejoraron la evolución del cuadro. Tiene un patrón alveolar con infiltrados pulmonares aislados no muy compatibles con la histiocytosis, y hay ausencia en el laboratorio que tenemos de eosinofilia, en el hepatograma y en las biopsias tampoco se evidencian incrustaciones eosinofílicas. En el caso de la sarcoidosis, otra lesión granulomatosa pulmonar, como datos positivos tiene citología con la formación de granulomas. El cuadro consolidativo pulmonar no tiene elementos microbiológicos, la paciente tiene una PPD negativa inicial, que da más a favor de una enfermedad granulomatosa no infecciosa. Como datos negativos, tiene un estudio de una enzima convertora de angiotensina negativo, y similar a lo de la tuberculosis, la relación CD4-CD8 es normal. La imagen tiene un compromiso aislado, no multifocal, nodular, que es más compatible con la sarcoidosis, y hay una progresión de la enfermedad a pesar de los tratamientos inmunosupresores y el uso de esteroides. Como último diagnóstico diferencial que planteamos, diferente de enfermedades infecciosas y inflamatorias, puede tratarse de un cáncer pulmonar debido a la presencia de un síndrome febril. La edad de la paciente no nos ayuda mucho, tiene imágenes radiológicas sugerentes, ha presentado síntomas B como la pérdida de peso, falta de respuesta a las terapias inmunosupresoras y la antibiótico-terapia, tiene una lesión vertebral que puede corresponderse con una metástasis, y el absceso del psoas también podríamos considerarlo como parte del cuadro diseminado. Negativo, la paciente tiene anatomía patológica y citología oncológica negativas para malignidad en el VAL y en la muestra de la punción ósea. No hay ganglios, o no se nos informa la existencia de ganglios linfáticos sospechosos de malignidad, y por los datos epidemiológicos no tan frecuente como en el sexo masculino. Con todo esto, abarcaríamos principalmente como diagnósticos centrales la posibilidad de una neumonía granulomatosa. Nos vamos a inclinar más a la posibilidad de una tuberculosis con diseminación y compromiso vertebral, las micosis, la coccidioidomicosis particularmente, una endocardiosis. Y con esos datos, ¿qué estudios sugeriríamos para la realización? Un nuevo laboratorio, ya que el único que tenemos es del 2017, que es al inicio, antes de la presentación de todos los cuadros, un hemograma, un ionograma, una función renal, un hepatograma, y reactantes de fase aguda, renovación de las serologías. Si bien al inicio de los tratamientos inmunosupresores la paciente tenía estudiado la posibilidad de una TBC, tenía una PPD negativa y tenía un esquema vacunacional adecuado para el uso de los biológicos, no estaría mal repetirlos. Anticuerpos de histoplasma para ver el tema de histoplasmosis diseminada. Solicitaríamos hemocultivos seriados, hemocultivos para VAR y hongos, un ecocardiograma transtorácico y o transesofágico ante
la sospecha que tuvimos de la endocarditis. Un recuento de células CD1 en el líquido del BAL, en las muestras tomadas del material respiratorio, así como si es posible en la de la biopsia transbronquial, un panel de neumonía por FILM-Array, PCR para TBC y micobacterias, así como histoplasma en las muestras del BAL, y si es posible en la muestra de la biopsia ósea y la transbronquial, antígenos urinarios para histoplasma, una tinción de 100 Nielsen y PAS en todas las muestras de biopsia para tener mayor probabilidad de aislamiento microbiológico. Y como conducta sugeriríamos además un drenaje quirúrgico del absceso del psoas con el envío correspondiente de las muestras a microbiología, a biología molecular y anatomía patológica con el fin de tener un mejor diagnóstico etiológico del cuadro. Excelente, Rafael, excelente la disertación, la discusión diagnóstica, la verdad que muy correcto y bien concreto con todas las aristas y los puntos de vista a tratar y a definir, y las sugerencias sí también son bastante racionales, óptimas y bien completas. No sé si alguien más tiene alguna sugerencia para hacer, alguna otra opinión. Esperamos comentarios de la audiencia. ¿Qué les parece que puede hacer? Estaría bueno si quieren dejar en el chat del grupo en este momento la sugerencia diagnóstica de cada uno, la sospecha de lo que piensan que puede ser. Este sería el momento mientras podemos hacer una discusión diagnóstica. ¿Alguien quiere sugerir algo? Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, hola. No sé si me ven porque estoy con el teléfono, no me veo yo, pero Te vemos. No sé si me escuchan bien. Bárbaro, yo no me veo, ya no sé por qué. No, no sé si está Juan Cavallo, porque habíamos discutido el caso ahí en la Reina Fabiola, para que haga las apreciaciones. También es muy similar a lo que plantearon, pero con algunas diferencias o algunas cosas para ampliar. Lo que yo no sé si esta paciente, como antecedente, ha tomado leche no pasteurizada. Sé que es de La Rioja, pero no sé si tienen ese dato. Voy a responder yo porque es nuestra institución. No teníamos el dato, pero es una mujer de la zona de Capital, criada y vivida en esa ciudad, así que por lo menos consumo de campo no tenemos ningún. Bien, porque nosotros nos planteamos básicamente dentro de todas el razonamiento que se describió, bueno, siempre en estos casos clínicos jugarse por uno u otro, ¿no? Dos patologías. Primero, por la frecuencia que estamos teniendo, que hemos tenido siempre en tuberculosis, porque la planteamos como una neumonía crónica. Dentro de las neumonías crónicas, obviamente tuberculosis va a la cabeza. Como la paciente recibió a un anti-TNF, si bien es una patología granulomatosa, el factor necrosis tumoral es necesario para la formación de granulomas y el mantenimiento de granulomas. O sea que probablemente en la anatomía patológica no vayamos a ver el clásico granuloma de la tuberculosis. Lo que va en contra si bien la frecuencia de tuberculosis y su compromiso osteoarticular, que también es frecuente, igual que el absceso del psoas dentro de las patologías crónicas, nos llama la atención que tiene hecho estudios invasivos con por lo menos directo y cultivos negativos. El cultivo tiene mayor sensibilidad. No sé si tiene alguna PCR realizada, sino una de las cosas a solicitar sería una PCR, un GeneXpert para TBC. Y te preguntaba lo de la toma de leche no pasteurizada porque Mycobacterium bovis, que estamos viendo también en algunos casos, por ahí es difícil el aislamiento, requiere de otros medios, y se comporta obviamente como una tuberculosis también, y es un microorganismo a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, debería haber algún antecedente epidemiológico. Y otro que también nos pesa fuerte es por la zona,
si bien la zona de Catamarca creo que es la provincia que más coccidioides en micosis tiene, coccidioides entra por vía respiratoria, produce una neumonía crónica y tiene apetencia por los huesos, especialmente por la columna vertebral. Entonces creo que entre esos dos diagnósticos nosotros nos planteamos que podría estar la etiología, ¿no? Porque en esto nadie tiene la certeza hasta que la microbiología nos apoya el razonamiento. Así que para nosotros podría ser una tuberculosis en primer lugar por la estadística que tenemos. Dentro de la tuberculosis, Mycobacterium bovis sería una posibilidad. Solicitaría a los microbiólogos que investigaran por ese lado también. Hacer algún estudio de PCR para mejorar la sensibilidad. Y por otro lado, la CIBEN tiene una serología negativa para coccidioides y mitis. Es una ELISA y una inmunodifusión, creo que es para paracoccidioides. Si bien no sé qué marca de ELISA utilizarán, lo que yo he leído del CDC, las ELISA que tienen una sensibilidad del 97% y una especificidad del 94%, me descartarían si no tuviera anticuerpos, pero también he leído por ahí que en coccidioides en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, hay que repetirle semanalmente la serología hasta que se vuelvan positivas. Así que entre tuberculosis y coccidioides me quedaría con una coccidioides en primer lugar, estoy tirando así como la lotería, ¿no? Y en segundo lugar una tuberculosis. También hay que tener en cuenta que los inhibidores de patrón de necrosis tumoral, como complicaciones respiratorias, producen en sí una enfermedad granulomatosa y una enfermedad intersticial también. Pero generalmente la enfermedad granulomatosa que producen estos medicamentos revierten con el uso de corticoides, y no fue el caso de esta paciente, me parece. Solamente por describirlo nomás, Fede. Está bien. Gracias, Leo, por tu aporte siempre muy útil. Otra cosa que quería también destacar es que, si bien no somos reumatólogos y no es nuestra área, la posibilidad de una sarcoidosis creo que queda un poco alejada, no solamente por el ECA, que si bien eso puede ser totalmente normal y a pesar de eso tener una patología granulomatosa, o viceversa, también tener un ECA positivo y eso no significar es bastante inespecífico, no es de los estudios diagnósticos más certeros para hacer el diagnóstico de sarcoidosis, sino es que es con biopsia y descarte de otras enfermedades. La posibilidad de realizar el diagnóstico como sarcoidosis en sí de este caso era muy poco probable por la actividad periférica que tenía la paciente, de acuerdo a lo que se nos dijo con los reumatólogos. No sé, Juli Carvalho, que te tenemos y que vos has manejado bastante este caso, era prácticamente tu paciente. ¿Algún otro detalle que quieras decirnos antes de que lo resolvamos? ¿Algo más del manejo? Vos la conocías bastante bien a la paciente. Sí, la verdad que la conocí bastante a la paciente y una de las cosas más importantes, bueno, algo también dijo el doctor antes, es todo el compromiso inmunológico acumulativo, diferentes tipos de biológicos y corticoides, diferentes tipos de tratamiento inmunológico que alteró en distintos, tanto la inmunidad humoral como celular de la paciente, y eso nos hace pensar en diferentes tipos de microorganismos. Y como dijo el doctor, también por la ubicación geográfica de Catamarca, hay que pensar primero en la tuberculosis y en la coccidioidomicosis. Hay un dicho que me dijo Silvia cuando me tocó este caso, es que a la tuberculosis mejor la hace un cocci que el Mycobacterium. Así que, bueno, ella sabrá mucho más del tema, pero ella me ayudó a pensar en eso, en abrir un poco, no tanto en la tuberculosis, sino pensar en otras posibles micosis endémicas asociadas a estos pacientes con un compromiso inmunológico importante. Gracias, Juli. De nada. Si alguien más quiere hacer un pequeño aporte, detalle, alguna pregunta, sean libres, estamos para decir nuestra opinión. Acá no es cuestión de acertar o de equivocarse. Esa es la idea también del Ateneo, discutir y ver por qué sí, por qué no. Graciela. Yo no descartaría que lo discutió muy bien el doctor de Hacha, es el tema de la histoplasmosis, que nosotros también tenemos una alta epidemiología y es de las micosis sistémicas una de las que más remeda la tuberculosis. O sea, coincido con todo lo que ha dicho Leo, pero también no dejaría de considerar, y quizás al ser inmunocomprometida, a lo mejor repetirle serología si da negativo todo lo demás. Bueno, gracias, Graciela.
Bueno, vamos a pasar entonces a la resolución. Está la doctora Moreno. Vamos a... Sí. Hola. Vale. ¿Comparto? Sí, por favor. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, entonces para finalizar la resolución del caso, haciendo una línea de tiempo medio, un resumen de la paciente, entonces tenemos una paciente de 47 años, oriunda de La Rioja, que como bueno ya sabíamos tenía su diagnóstico de artritis reumatoidea y estaba inmunosuprimida. Primero tuvo tratamiento con anti-TNF, con certolizumab, luego tuvo un cuadro de neumonía, que por eso estuvo internada en su ciudad de origen. Ahí es donde tuvo esa afección en la piel también, donde tuvo la complicación del neumotórax. En marzo del 2019 consulta en nuestro sanatorio. Ahí es donde le empiezan a estudiar también los neumonólogos, en conjunto con los reumatólogos. Se decide realizar, por esta neumonía persistente que tenía, una biopsia transbronquial. Se ve ese granuloma epitelioide en pulmón. Bueno, se estudió, tenía ECA negativa, VAR negativo en lo que fue el cultivo y demás, bacteriología negativa, por lo que se decidió hacer tratamiento con tocilizumab. Evolucionó posteriormente en agosto con este dolor lumbar, por lo cual se decidió realizar una imagen de columna, se diagnosticó una espondilodisis y la paciente se interna. En la internación lo que se realizó fue una punción, aspiración, que esta es la punción, que fue ya por TAC, y esta es la que se realizó, es justo una foto del momento. Ese fue el líquido que se obtuvo. La anatomía patológica que se obtuvo, que es la que ya mencionaron. Y bueno, finalmente, en el cultivo, esto fue lo que obtuvimos, que está presente la doctora Silvia, que es la micóloga del sanatorio, que si ella quiere hablar un poquito de esto. Bueno, esto fue lo que vimos en la muestra. Esto fue el examen directo de la muestra. Estos son esférulas compatibles con coccidioides, SPP. Y cuando lo cultivamos, bueno, coccidioides tiene la ventaja sobre histoplasma, que tiene un desarrollo rápido. Entonces, cuando desarrolla, ahí me fui, ensaburó a los 4 o 5 días ese hongo filamentoso, peludo para los que... eso quiere decir que cuando tiene esa característica el cultivo, que es un hongo filamentoso, y esto es lo que nos desarrolla. Es un hongo, son hifas, artrosporadas, porque estas son las artrosporas. Estas en definitiva son la forma infectante del hongo en el suelo, es como se disponen de esta manera, y el viento de un lugar seco, que es la zona precordillerana, La Rioja, Catamarca, son los más frecuentes. Estos son los elementos infectantes que vuelan, digamos, y son los que provocan en sí la infección. Ingresan por vía respiratoria y allí son hongos dimórficos. Fíjense que en el examen directo que yo les dije veía férulas y como elementos levaduriformes, digamos, y cuando nos desarrolla esto, que son hifas, es algo completamente diferente, por eso se llaman hongos dimórficos, y la temperatura es lo que les da esa diferencia de morfología. En conclusión, el desarrollo es compatible con coccidioides SPP. Hasta acá, en Argentina, lo más frecuente, o sea, en Argentina tenemos coccidioides posadacea. El coccidioides imitis está bastante localizado en la zona de California, Estados Unidos, y todo lo que es América, desde México hacia nosotros, lo que predomina es coccidioides posadacea. Bien. Bien. Bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, nosotros recibimos el preliminar de que la paciente tenía en cultivos elementos fúngicos. Se fue de alta estando una vez estabilizada, con buen manejo del dolor, con analgesia y con tratamiento para la micosis.
que ese fue con itraconazol. Y bueno, también seguía con tratamiento para su artritis reumatoidea con la sulfasalacina. A ella se la controló por consultorio externo, tenía sus controles con nosotros, con traumato, con reumato, seguía todos sus controles clínicos. En octubre del 2019 tiene un empeoramiento clínico, nuevamente con aumento del dolor, con fiebre, con dificultad para moverse. Se le realiza una nueva imagen y se decide nuevamente su internación porque lo que se vio fue progresión de la lesión, tanto a nivel óseo, y ya había comprometido lo que era partes blandas, que es acá donde vemos los abscesos de psoas. Se realizó también un PET para descartar que haya otro impacto profundo, pero solo era lo que ya habíamos visto a nivel de la columna y en la parte de los abscesos de psoas. Bueno, es una paciente que tuvo un manejo multidisciplinario por todos los servicios que veníamos interviniendo en su enfermedad. Se decidió con ella, obviamente, realizar un drenaje de los abscesos, se colocó drenaje percutáneo de los mismos, y comenzó antifúngico con anfotericina B liposomal. Además del servicio de diagnóstico por imágenes, realizaba lavajes continuos de los drenajes percutáneos que tenía colocados, y por traumatología se colocó un corset permanente para también tener mayor estabilidad de su columna. La paciente se fue de alta nuevamente, con controles por ambulatorios como tenía, y en diciembre nuevamente lo que se nota es que tenía un débito purulento por los drenajes, fiebre nuevamente, con mal manejo del dolor. Tuvo una consulta en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde, digamos, no le brindaron ninguna conducta diferente a la actual, por lo que nuevamente volvió a control con nosotros. Se decidió nuevamente internarla y realizarle una nueva imagen de control, en donde las lesiones seguían igual, sin resolución. Se realizó el lavaje de los drenajes, pero finalmente se decidió un abordaje quirúrgico. Se realizó lumbotomía y drenaje de los abscesos, y una nueva estrategia antifúngica con isavuconazol, en donde mejoró mucho lo que eran también los débitos por los drenajes. En el control ambulatorio de la paciente, desde enero hasta meses posteriores, tuvo una buena evolución clínica, con mejoría sintomática y también de las imágenes de control. En noviembre del 2020 se retiró los drenajes, y en marzo del 2021 se suspendió, se completó su tratamiento con antifúngicos. Previamente todo esto a imágenes de control con mejoría de las mismas. Esta fue más o menos una progresión que tuvo ella una evolución de las lesiones que tenía en columna. Y esta es actualmente como está ahora. Es una imagen que tiene control de marzo de este año, en donde están mucho mejor las lesiones. Bueno, entonces, para resumir y cerrar el caso, que habíamos quedado en que ella hace el cuadro de la edicitis, que es acá en donde nosotros intervenimos, porque antes no teníamos participación de la paciente. Ella estuvo tratada, se diagnosticó que era coccidioidomicosis, estuvo tratada con itraconazol, empeoró su cuadro, donde presentó los abscesos de psoas, que requirió drenajes percutáneos. En la internación estuvo tratada con anfotericina B, y también, perdón, no lo mencioné, con fluconazol, que posteriormente evolucionó con un empeoramiento. No había mejoría de su cuadro, así que se decidió el abordaje quirúrgico y una nueva estrategia con isavuconazol, y hoy tenemos resolución del cuadro. Todo esto pensándolo en, como ya habían mencionado, una paciente siendo de La Rioja, con la inmunosupresión que ella tenía y con todo el cuadro que había presentado previamente. Bueno, para resumir, que la coccidiomicosis es, como para hacer un cierre pequeño, es una micosis endémica que en nuestro país está en las zonas, estas de lo que sería noroeste, Cuyo, acá, zonas de climas áridos y semiáridos,
puede afectar lo que es sistema nervioso central, pulmones, piel, músculos, articulaciones y huesos. Y el hueso tiene preferencia por lo que es la columna vertebral. Estos son, bueno, no se ven bien, pero son artículos que hemos encontrado en la literatura sobre casos, digamos, reportados de coccidiomicosis en relación, por ejemplo, a pacientes con inmunosupresión, en donde tenemos una N de 79 pacientes con un, digamos, mayor por sexo masculino, raza blanca, una edad promedio de 44 años y mayor afección ósea, con una sobrevida del 44%. Este también es otro cuadro que extraemos de la literatura, en donde vemos en cuanto a lo que son comorbilidades, datos demográficos, y en pacientes con artritis reumatoidea, que tiene mucho que ver lo que es, o sea, un factor de riesgo para esto, el tratamiento con anti-TNF. Bueno, acá evidenciando que la artritis reumatoidea también es un factor de riesgo para la infección por coccidiomicosis. Y otro en donde vemos que los efectos del tratamiento con prednisona y con anti-TNF, que pueden, digamos, alterar lo que son los test diagnósticos para la coccidiomicosis. Este es un cuadro en donde, ahí no se va a ver bien, pero es un cuadro en donde comparamos lo que es el tratamiento de isavuconazol, voriconazol e itraconazol también para lo que son los hongos dimórficos como el coccidioido, en donde el isavuconazol, que acá, bueno, también habla sobre todo del bórico, tiene también muy amplio espectro, no tiene inferioridad en cuanto al tratamiento para micosis invasoras, no es influenciable con la dieta ni con antiácidos, tiene buena distribución y disponibilidad, no necesita de monitorización de concentración plasmática de él, poca interacción con fármacos y pocos efectos secundarios. No tiene que ser, digamos, ajustado, no se puede utilizar en pacientes con falla renal y en hemodiálisis. Y estos también son otros extraídos de la literatura, son artículos que hablan acerca del tratamiento con isavuconazol en pacientes con coccidiomicosis, que si bien no están del todo estandarizados, pero han tenido buena respuesta, se seguían, digamos, estudiando. No son artículos que tengan, digamos, siguen como en revisión, pocos pacientes, pero tienen buen rédito. Listo, gracias. Muchas gracias, Belén. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo. Respecto al caso. Sí, escuchamos. Hola. ¿Cómo andan? Sí, Pablo. Che, yo quiero hacer... Bien. Yo quiero hacer un comentario y dos preguntas. El comentario es que a lo mejor en este tipo de pacientes que están tan enfermos, no sé si hubiera comenzado con itraconazol de entrada y a lo mejor hacer un tratamiento endovenoso de entrada. Eso es un comentario nomás rápido. Sí me llama mucho la atención la gran diferencia de respuesta con isavuconazol, lo cual habla de los nuevos antimicóticos, ¿no es cierto?, que realmente son muy efectivos. Las dos preguntas que tengo principalmente son, uno, ¿qué pasó con la parte respiratoria para saber si podemos asociar todo a coccidiomicosis? Y segundo, la otra pregunta que tengo es para la doctora Carrizo, con respecto a la coccidiomicosis in mitis y el Posadacci, con respecto a la serología, si hay una diferencia en la sensibilidad y especificidad para saber si los métodos que nosotros utilizamos traídos de Estados Unidos por ahí tendríamos que pensar que no sirven mucho para nuestra epidemiología. Con respecto a la serología, sí, nosotros tenemos Posadacci, entonces al menos bueno, yo realizo en realidad una inmunodifusión, que es distinta a la técnica que realizaron en esta ocasión, pero la inmunodifusión es
con sueros y antígenos que son fabricados por el Instituto Malbrán, entonces yo sé que es posada así lo que se está investigando. La verdad no sé bien cuáles son con qué insumos hicieron las serologías que dieron negativas, pero sí los que fabrica Instituto Malbrán son de coccidioides posadas y seguros. Y sí, puede haber diferencia. He tenido casos sobre todo de paracoccidioidomicosis, que eran pacientes que vivían, un paciente de Bolivia, por ejemplo, y me daba todas las serologías negativas, a Malbrán también le daba todo negativo, y era por la diferencia de cepa, digamos, era otra especie. Y eso puede dar una diferencia. Y lo otro que puede ser en este caso es como dijo Leo Marianelli hace un rato, la inmunodepresión no ayuda, no colabora para la detección, porque se detectan anticuerpos. Entonces, si está inmunodeprimido, la verdad no es el método ideal. Con coccidioides no tenemos mucha más opción. Con histoplasma tenemos, con otros microorganismos sí tenemos opción de detectar antígenos, pero con coccidioides por ahora se hace esto, que es bueno, búsqueda de anticuerpos circulantes, y si el paciente está inmunodeprimido, la verdad no colabora con este tipo de estudios. Lo ideal es el cultivo, que es bueno, lo que se hizo, cultivo directamente de la lesión, hacer algo quirúrgico y directo y cultivo. Clarísimo. La pregunta de Pablo también respecto, está muy bueno el detalle, Pablo, de lo que vos decís, una paciente con compromiso pulmonar y óseo, quizás de entrada podría haber sido un tratamiento endovenoso, sin dudar. Lo que pasa es que la paciente, una paciente con un componente psicológico bastante importante, ya de manejo ambulatorio, con las internaciones previas en La Rioja, era bastante difícil hacerla quedar. Se optó por darle tratamiento vía oral con itraconazol, que en la experiencia que hemos tenido nosotros es de los azólicos vía oral y más simples, es el de preferencia como para inicio. Sí, quizás por lo errático que es, en este caso no hubiese sido lo óptimo, pero teniendo en cuenta se inició con eso y después obviamente la paciente cayó ya cuando no podía más directamente. ¿Y el compromiso pulmonar? Es la última y no molesto más. El compromiso pulmonar había sido resuelto. A lo largo de la internación también se le hicieron radiografías, es un detalle que si omitimos está muy bueno lo que apuntas. Había desaparecido por completo, no tenía rastros ni registros en tomografías, incluso se le hacían no solamente de la parte de abdomen para ver la región lumbar, sino también el tórax, y eso había estado resuelto. Bárbaro. La verdad que felicitaciones, muy lindo caso. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, algún detalle? Creo que en este caso la epidemiología es clave en el cuadro clínico básico de tuberculosis, como todos pensamos, y no sale de 3 o 4 diagnósticos básicos desde el punto de vista infectológico. Leo, no sé si quieres aportar algo más. Sí, lo último, no te molesto más. Con respecto a lo que recién hablaban de los anticuerpos y inmunodepresión, nosotros en histoplasmosis diseminada y HIV, ya sabemos que la inmunodifusión, los anticuerpos no sirven para nada, porque antes de que llegara ahora el antígeno urinario para histoplasma, tenemos que esperar el directo a los cultivos para hacer los diagnósticos, y así todo, cuando teníamos los cultivos positivos, las inmunodifusiones nos daban negativas en estos pacientes inmunodeprimidos. Lo otro también con histoplasmosis, como dijo Graciela, y la presentación clínica de la paciente, que me corrija Silvia, pero que creo que la especie que tenemos nosotros no tiene apetencia por hueso. Sí, la especie de histo que tienen en África tiene más apetencia por el hueso, entonces histoplasmosis. Nosotros habitualmente nos vemos compromiso óseo en los pacientes con histoplasmosis diseminada, a pesar de que nosotros tenemos publicado un caso de una paciente VIH con afectación ósea por histoplasma, pero es infrecuente. Por eso yo no la nombré entre las dos primeras etiologías. Es solamente para hacer una aclaración e ilustrar un poco nada más. Sí, es cierto. Una cosa, bueno, que yo siempre le digo a los residentes, cuando tengan alguna patología respiratoria, sobre todo, bueno, si se va a ósea
con más razón, pero respiratoria, que sea un paciente de La Rioja, Catamarca, y que no se haya podido resolver, piensen en Coxi, porque he tenido muchísimos casos que vienen tratados empíricamente para tuberculosis, y bueno, sin resolución, con años, a veces meses, hasta años de tratamiento. Y bueno, como dijo Juli, que me quitó las palabras, porque se lo digo a todo el mundo, a la tuberculosis la hace mejor la Coxi, seguro, es así. Sí, y un detallito más que por ahí en la práctica puede pasar desapercibido, pero al mandar una muestra también es importante que te digan que se sospecha de eso, porque muchas veces el procesamiento también es exposición para ustedes, ¿verdad? Ah, exacto, sí, también eso es importantísimo. En realidad es un hongo, como vieron en esa foto del cultivo, es un hongo que muchas veces se confunde con un ambiental, con una contaminación. A veces los laboratorios que no tienen micología, que son solamente de bacterio, tienen ese problema que, bueno, pueden llegar a pensar que es un contaminante. Bueno, me pasó algo muy particular alguna vez, no me acuerdo, en el hospital de niños, creo que fue, y mitad de placa un VAL y en mitad de placa un absceso, y no sé, que había desarrollado una pseudomona. Los bacteriólogos tienen esa costumbre de oler el olor característico que tienen la pseudomona, y 2 días después, 3 días después, empezó a crecer un filamentoso en la otra mitad, que me lo derivan, y resultó ser un coccidioide. Yo salí corriendo para todos lados a ver qué había pasado. Había una embarazada. Es puntualmente peligroso para las embarazadas, coccidioides. Entonces, bueno, había una embarazada en ese momento en el hospital de niños. Salí corriendo a ver que se hiciera todos los estudios. Estuvo todo bien. Pero bueno, es particularmente esa colonia que ven peluda, ustedes, está llena de esas esporas, mucho más concentrado de lo que está en el suelo, en realidad, en la tierra, está muchísimo más concentrado, entonces es mucho más peligroso. Es un hongo para tratar con cabina de bioseguridad tipo 2. Bueno, así que lo ideal sería que el infectólogo, cuando la sospecha, le avise al bacteriólogo de esto, como dice Fede, para evitar cualquier exposición de los laboratoristas. Gracias, Silvia, es un detalle que lo aprendí de vos, así que eso está bueno para difundir. Si alguien no tiene nada más para decir, estamos en tiempo. Creo que está bueno y agradezco muchísimo la presencia de Silvia, que le hemos invitado porque la tenemos a mano, y muchas gracias por su participación, pero creo que está bueno incluir gente como vos, Silvia, que nos capacitan constantemente, y estos pequeños detalles, estos aportes que nos estás contando son riquísimos para el aprendizaje nuestro diario, y para refrescar muchas cosas que por ahí no tenemos en cuenta o se nos olvidan. Está bueno tenerte no solamente para mandarte muestra y que nos proceses, sino también para que nos enriquezcas con tu conocimiento, y así que te agradecemos mucho la participación. Le agradezco mucho a la gente del hospital privado, a la doctora Garzón y todo su equipo, Pablo Sánchez, el doctor de Hacha, que presentó magnífica su exposición, y al resto de la audiencia también. Quiero dejar dicho que para el mes de julio la Reina Fabiola debería enviar el caso para que lo discute y lo desarrolle del Hospital de Clínicas, según el cronograma que tenemos armado, así que ahí le vamos a pedir a Leo y a Graciela que nos den el caso, así podemos enviarlo con tiempo y puedan resolverlo la gente del Clínicas. Bueno. Dale, Fede, dale. Ahí, Fede, preguntan en Sí. qué muestra se encontró el coccidioide. Tengo entendido que en el material del absceso, ¿verdad? Exacto, en la punción vertebral fue, en la punción esa que se vio, esa foto es real, esa creo que la sacó la Juli incluso, estaba en todo la Juli, así que... Sí, mi foto. ¿Es así o no, Juli? Sí, estuviste encima de la paciente todo el tiempo, así que esa foto es de verdad. Todas las fotos eran reales, así que no eran esquemáticas solamente. Agradecemos mucho la participación, gracias Juli por estar, gracias Silvia por tu participación, la gente del privado, excelente, así que bueno, nos veremos el próximo mes, mañana siguen con el módulo del curso trienal, y seguimos en contacto para el próximo mes, el próximo Ateneo.
Así que gracias a todos. Buenas noches. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao a todos. Buenas noches, gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches.